muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí motivo de orgullo darle la más cordial de las bienvenidas a este seminario permanente de estudios metropolitanos. Como bien sabemos, este es un trabajo, esta es una actividad interinstitucional encabezada por el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo. En esta ocasión tendremos una extraordinaria participación con un tema por demás interesante. Este tema es sobre la vivienda abandonada y deshabitada en el área metropolitana de Guadalajara. Para ello tenemos una conferencista de primer nivel, la doctora Beatriz Núñez Miranda. La doctora, si me lo permiten, tiene un desempeño académico bastante interesante que me va a permitir compartir con todos ustedes. Es licenciada en turismo por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios sobre la región en el Colegio de Jalisco y doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2, y pues como bien lo acabamos de señalar, el tema de investigación que ella viene cultivando es el crecimiento y desarrollo urbano del área metropolitana de Guadalajara, la problemática de la vivienda, los estudios relacionados con el patrimonio y los modos de vida. Sin duda, esta tarde va a ser extraordinaria y para ello, doctora, pues en uso de la voz a partir de este momento. Muchas gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Gómez, gracias, doctor Arellano y a todos los que están compartiendo esta charla. He titulado Vivienda abandonada y deshabitada. ¿Sí? Inician con mayúscula. ¿Por qué? Porque es mayúscula los problemas que eso significa en el área metropolitana de Guadalajara. Compartiré mi pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. ¿Por qué estudiar la vivienda deshabitada o abandonada? ¿Por qué reflexionar en ello? ¿Es un fenómeno exclusivo de México, de Jalisco, del área metropolitana de Guadalajara? No, es un fenómeno internacional. Y nosotros nos podemos saber realmente en dónde o qué países, pues podemos ver en grandes países de Europa y América Latina, pero claro, nos abocamos a lo que es el área metropolitana de Guadalajara. Porque en el país hay es un fenómeno que ya tiene 3 décadas, que va en aumento, no obstante el gran rezago habitacional que hay en el país. Es bueno, si hace falta vivienda, ¿por qué se deshabitan ellas? Bueno, es lo que vamos a dar, un panorama en general. ¿Cómo se ha definido la vivienda deshabitada y vivienda abandonada? Pues la definición de vivienda deshabitada es más universal que la vivienda abandonada. ¿Por qué? Porque son diferentes características. Por ejemplo, los resultados del censo del 2010 solamente contemplaban la vivienda deshabitada. ¿Por qué? Porque no es fácil precisar el momento del levantamiento si la vivienda ha sido abandonada. ¿Qué significa? Cuando pasan los chicos haciendo el censo, pues no saben exactamente cuánto tiempo tiene deshabitada o abandonada esa vivienda. Entonces, ¿cómo la ponían? Pues deshabitada, ¿sí? Y vivienda deshabitada señala aquella vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada. Al momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales. Tal vez les ha tocado en algún censo platicar con alguno de los chicos que lo levantan y andan preguntando, oiga, ¿alguien habita aquí? Oigan, en fin, tratando de enterarse por los vecinos. ¿Por qué digo este problema que va en aumento? Bueno, en el Estado de México, por supuesto,
que tenemos una población de 126 millones y poquito más, viviendas particulares son 43 millones, habitadas 35 millones 219.141, pero deshabitadas poco más de 6 millones. O sea, un 14% de la vivienda que tenemos en México está deshabitada. Si vemos esta problemática por entidades federativas, haciendo esta tabla las más representativas, por ejemplo, en Jalisco, tiene deshabitadas 451.590 viviendas, según el censo de 2020, perdón. Y aquí podemos ver cuáles son los estados que tienen más vivienda desocupada. Se caracterizan la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Zacatecas, Baja California Sur. ¿Sí? Si vamos en porcentaje, pues tal vez nos percatamos que precisamente Jalisco no es de los más bajos, pero sí, podríamos decir que está en la parte media. ¿Cuál es el que tiene más alto porcentaje de vivienda abandonada? Zacatecas. Enseguida es Hidalgo, Michoacán, le siguen Guerrero, Oaxaca y enseguida es Jalisco, con poco más del 15%. Aquí tenemos una gráfica en la cual nos señala que Jalisco es el número 13, ocupa el lugar número 13 con relación a todos los estados de la República Mexicana, con el 15.26%. ¿Cuál es el porcentaje más bajo? La Ciudad de México. Podemos darnos cuenta aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en este mapa, cómo fue creciendo la mancha urbana. Y cuántas viviendas hay en todo el municipio. En todo el área metropolitana de Guadalajara. Si vemos la gráfica, en 1970 solamente teníamos 237.866 viviendas en total. ¿Qué pasa? Pues debido al multiplicación normal de la población, pero sobre todo por migración, se fueron anexando más municipios. ¿Cuál es el municipio central del área metropolitana de Guadalajara? Guadalajara, precisamente. En esa época, ¿cuáles eran en el 70? ¿Cuáles eran los municipios que se habían anexado? Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. ¿Sí? Y conforme fue multiplicándose la población, se fueron anexando más municipios. A la fecha, a partir de 2015 ya son 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué empezó a preocupar realmente la vivienda deshabitada? Pues fue a partir con los resultados del 2010, en lo que fue cuando realmente se reconoció este problema, donde se encuentran actualmente más de 59,000 viviendas abandonadas. Les vuelvan a ver cómo en la parte inferior fue creciendo la mancha urbana. ¿Y qué vemos en todo esto? Viviendas deshabitadas por porcentaje. De los municipios integrantes del área metropolitana de Guadalajara,
de los 9, ¿cuál es el que tiene mayor número de vivienda abandonada? Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Sí? ¿Por qué llamo la atención en Tlajomulco de Zúñiga? Porque fue en Ixtlahuacán de los Membrillos, fue uno de los que en los últimos años se conurbó con Guadalajara, al área metropolitana. Tlajomulco de Zúñiga, después de los 4 municipios iniciales que ya había mencionado, correspondientes a Zapopan, a Tlaquepaque y Tonalá, fue Tlajomulco, que se conurbó con Guadalajara. En ese lugar, grandes extensiones de tierras agrícolas, en donde se empezaron a edificar, a construir, pues grandes desarrollos habitacionales. Bueno, cabe recordar que el primer gran desarrollo habitacional construido en el área metropolitana de Guadalajara fue en Tonalá, fue Loma Dorada. Pero después, en Tlajomulco, uno de los grandes desarrollos habitacionales ha sido Hacienda Santa Fe. Por eso estoy haciendo hincapié en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, antes que nada, aquí podemos percibir uno de tantos desarrollos habitacionales, este es en Zapopan, es el lugar también de grandes territorios de tierras agrícolas. La diferencia entre Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo, es que muchas tierras de Zapopan son de la pequeña propiedad y en Tlajomulco de Zúñiga es ejidales, tierras ejidales. Bueno, ¿cuál es el objetivo para reflexionar precisamente en la vivienda deshabitada o abandonada? Sobre todo, haciendo hincapié en estos grandes desarrollos habitacionales con vivienda de interés social. Podemos afirmar, como hemos visto, estos desarrollos habitacionales surgieron incontenibles durante las últimas décadas, a partir de la década del 95. Vuelvo a señalar, en la periferia de Guadalajara. Lugares que, pues, indudablemente se han gestado modos y formas de vida específicos que evidencian el apego al lugar. ¿Sí? Si la gente busca una vivienda, no es nada más porque le sobre, al contrario, quiere tener un techo, y aprovechando los programas habitacionales o de diferentes instituciones que hay para obtenerlo, siendo alguien, un trabajador, alguien con capacidad de pago. Entonces, ¿por qué el abandono? ¿Por qué hay ese rechazo y abandono de la vivienda? Cuando uno se pone a pensar, bueno, si cotizaron en Infonavit, en ISSSTE, en el IMSS, en fin, en todas las instituciones que se puede tener préstamos para adquirir estas viviendas. ¿Por qué las abandonan? Bueno, partimos de considerar que se debe a diversos factores, principalmente por la carencia de servicios públicos y todo tipo de infraestructura urbana, además de factores económicos. ¿Por qué? Pues hay gente que se ha quedado sin trabajo y no digamos después de la pandemia. Entonces, ¿cómo pueden pagar sus viviendas? Pero bueno, continuemos. Y sobre todo, si nos ponemos a ver qué es lo que dicen, por ejemplo, la Constitución, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Pues sí. ¿Qué dice el Programa Nacional de Vivienda? Contar con una casa propia es un anhelo de cada familia mexicana. La vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de convivencia social. Eso surgió en el 2007, durante el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012. Un periodo administrativo del gobierno federal en que fue
increíble la cantidad de vivienda de interés social que se edificó. Y bueno, ¿qué dice la Ley de Vivienda para el Estado de Jalisco y sus municipios? En el año 2000 señaló, todos los ciudadanos del Estado de Jalisco tienen derecho a una vivienda que reúna todas las condiciones de higiene, seguridad en su construcción y una buena distribución que garantice a quien la habite de un disfrute cómodo de esta y una adecuada integración social y urbana, además de ser parte fundamental en el patrimonio familiar. Claro, es lo que todo mundo anhela al adquirir una vivienda. Bien, habíamos señalado, pues, hablamos del área metropolitana, de la conurbación, pero ¿qué sucede? Pues como todas las ciudades, las grandes ciudades de México, ya no digo del mundo, en las últimas décadas ha sido el acelerado incremento demográfico y el crecimiento urbano de las ciudades y las áreas metropolitanas. Esto es característico, ¿sí? Aquí podemos percibir en esta imagen, en este mapa, cómo desde el 50, que la ciudad principal del área metropolitana, Guadalajara, vista de color amarillo, pues conforme pasaron las décadas, fue expandiéndose hasta conurbarse con todos estos municipios, como ven ustedes, ¿sí? Al principio había señalado, era Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Pero bueno, aquí hay otra extensión. Aquí habíamos dado una vuelta sobre la población del área metropolitana de Guadalajara. En el 70, que tenía, era 1.575.000. Tal vez algunos recuerden que la Tapatío 1.000.000 que se celebró con pompa y platillo, era el primer millón del Tapatío, el Tapatío 1.000.000, así se llamó los festejos y demás, ¿sí? En el 80, el área metropolitana ya estaba conformada por 2.371.278 habitantes. Al 90 ya fueron más de 3 millones. ¿Sí? Al 2010 ascendió a más de 4 millones. Y según el censo de 2020, ya suma el área metropolitana de Guadalajara 5.243.392 habitantes. Vaya, que se ha duplicado la población. ¿Y a qué se ha debido? Pues al incremento de vivienda edificada en todo tipo de desarrollos habitacionales, vivienda residencial, media, popular y de interés social. Pero ha sido un crecimiento, una edificación, construcción y promoción de desarrollos habitacionales, pues diría indiscriminadamente, no planeada, de suelo y vivienda. Podemos percatarnos que, y todos con una sola función, o sea, hay desarrollos habitacionales desde 100 viviendas hasta 20,000. ¿A qué me refiero? Pues ahí está Hacienda Santa Fe. Loma Dorada, que inició con más de 12,000 viviendas, Hacienda de Santa Fe con más de 17,000, y le sumamos ahorita todo lo que es Hacienda Santa Fe, Chulavista y demás, suman más de 80,000 viviendas. Aquí podemos ver una panorámica. Edificados en la periferia de las ciudades. Aquí podemos observar lo que es en la parte izquierda vivienda popular. Esto es en Zapopan. Pero el lado derecho podemos darnos cuenta un nuevo desarrollo habitacional. Una vivienda tras otra, tras otras, tras otras, y dices, caray, pues en la de la izquierda, pues, afortunadamente todavía vemos arbolitos y áreas verdes, pero si vemos un nuevo desarrollo habitacional, pues unos pequeños arbustitos. ¿Por qué?
porque es mínimo las áreas verdes. Ah, pero eso sí, vemos a autos, cocheras y autos. Pero bueno. Aquí tenemos otra vista. La de la superior derecha es el Saus, uno de los primeros grandes desarrollos habitacionales de edificios de 4 niveles, igual, en la periferia de Guadalajara, entre los municipios de Tlaquepaque y Zapopan y Guadalajara. Esto fue, por eso llamó la atención en Conocensas a partir del 2000. Pero fue hasta la publicación de los resultados, como ya lo había señalado, del 13º Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2010, cuando se reconoció el problema, en donde se encuentran, vuelvo a repetir, poco más de 59,000 viviendas abandonadas. La foto del lado izquierdo, ya lo había mencionado, es en el municipio de Zapopan. Esto, ¿qué es esto? Uno de los primeros grandes desarrollos habitacionales, Loma Dorada, en Tonalá, con vivienda de multifamiliares, vivienda de interés social, o sea, es todo esto. Esto solamente es una sección. Esta sección de edificios, Loma Dorada, está constituida por 4 grandes secciones, con diferentes tipos de vivienda. ¿Por qué esta fotografía? Pues considero que es impresionante la cantidad de edificios de multifamiliares. Pero bueno, eso es lo que ha crecido. Aquí podemos percatarnos o más o menos señalar un poco lo de que es el parque habitacional en número de viviendas a nivel nacional. Si vemos en la República Mexicana, ya lo había mencionado, cantidad de viviendas habitadas, más de 35 millones, deshabitadas, más de 6 millones. Vivienda temporal, ¿por qué se menciona vivienda temporal? Porque son viviendas que no generalmente están siempre habitadas. Eso también se consideran o se suman las viviendas en hoteles, en fábricas, XXX, ¿sí? Total, la vivienda suman en total en la República Mexicana 43 millones. En Jalisco, de habitadas 2,330,706 viviendas, deshabitadas son poco más, son 451,590. Vaya. Aquí podemos ver la dimensión del problema. Y si vemos en cuestión de Jalisco, ya vimos, pero si observamos de abajo hacia arriba las viviendas habitadas en Jalisco, nos podemos percatar cómo ha sido el crecimiento. En 2005, ¿cuántas teníamos? 1,582,089 viviendas. En 2010, 1,830,000, o sea, en 5 años. Solo en 5 años se aumentaron poco más de 250,000 viviendas en solo 5 años. Aquí podemos percatarnos, ¿sí? Y en el 2020, bueno, ya 2,330,000 habitadas. Casi 1 millón más. ¿Sí? De la diferencia de 2005 a 2020, o sea, en 15 años. Y bueno, pues aquí también tenemos una panorámica de las viviendas deshabitadas. ¿Cómo se multiplicaron? Solamente, claro, del 2005 a 2010, pues un poco más de 30,000 viviendas, pero nuevamente, ya vemos en el 2020, perdón, la gran cantidad que se deshabitó, pues ya es bastante representativo.
¿Por qué? 80,000 viviendas más o menos, aproximadamente. Y quien tenga ahí su calculadora y sepa sumar, o mentalmente. Pues este es el caso del área metropolitana de Guadalajara. Vuelvo a repetir, un complejo metropolitano integrado por poblaciones de 9 municipios conurbados. ¿Y qué sucede? ¿Por qué esta multiplicación de vivienda? Claro, son los promotores inmobiliarios. Estos fueron edificados, vuelvo a mencionar, en medio de la nada, en tierras de uso agrícola, sobre arroyos o barrancas, lo que los hizo poco o nada sustentables. Si nos podemos revisar, analizar, digo, hay muchos estudios también en que señalan en dónde fueron edificadas. Bueno, ya sabemos, tierras ejidales. ¿Por qué? Porque son tierras baratas. ¿Cómo pudieron hacerlo? Pues a partir de la modificación al 27 constitucional, en la que los estados pudieron vender tierras. Entonces, pues eran tierras baratas, mientras en la ciudad, por decir algo, estaba el metro cuadrado, bueno, eso fue en el 92 más o menos aproximadamente, por decir algo, 1,000 pesos, y fue menos, ¿eh? En las tierras ejidales los vendían por hectáreas y casi las compraban regaladas. ¿A cuánto? A veces hasta 10 pesos el metro cuadrado, en comparación de en áreas urbanas o en el interior de los municipios, así que pues bueno, fue una gran ilusión para los ejidatarios que a lo mejor tenían pocos ingresos, de pronto sumar muchos pesos juntos, hasta millones. Definitivamente, pues claro, vendieron tierras, decían voy a vivir de mis rentas, pero bueno, luego les comentaré algunas de las entrevistas con la gente que ha trabajado precisamente en estas áreas aledañas o dentro del área metropolitana de tierras agrícolas aún, de lo que piensa la gente ahora, que ya no ha vendido, pero que los abuelos o los padres vendrían tierras, ¿no? ¿Qué decían los desarrolladores? Claro, la propaganda tiene mucho que ver, o sea, Hacienda Santa Fe, lo tienes todo, escuelas, iglesias, centro comercial, tranquilidad y seguridad. ¿Por qué seguridad? Bueno, todos sabemos que muchos de los desarrollos habitacionales o fraccionamientos son algunos cerrados, los que conocemos como cotos, rodeados, protegidos por muros perimetrales. Eso da seguridad. Lo tienes todo, escuelas. La Hacienda Santa Fe inició con 17,000 viviendas. Tiene en el área central, tiene 3 escuelas primarias, una secundaria y una preparatoria. Bueno, según eso ya había 2 secundarias. Si para la escuela primaria al principio había poco más de 4,000 niños en edad escolar de primaria, y la escuela que se edificó ya después de que estaba ya casi lleno todo el desarrollo habitacional, no había cupo más que 700 alumnos. Y si había 4,000, ¿qué sucede? Pues como no vivían tampoco, vivían en Tlajomulco, pero la mayoría trabajaba en Zapopan, en Tlaquepaque, en El Salto, en Tonalá, pues llevaban a los chicos en edad escolar a la escuela más cercana, sobre todo casa de los abuelos o cerca del trabajo, dependiendo, ¿sí? Entonces, bueno, Hacienda Santa Fe es un clúster de clústeres. ¿Por qué?
Entran ustedes, tiene tres entradas nada más. Tiene una barda perimetral, pero dentro de esa barda perimetral tiene 48 clústeres o cotos, conformados de 144 viviendas a 200 y pico. Bueno, aquí podemos ver los grandes desarrollos habitacionales edificados en medio de la nada, en tierra de usos agrícolas, de arroyos o barrancas. Aquí podemos percatarnos en esta fotografía, donde va este auto, en primer plano, es una de las viejas carreteras de los pueblos a los que se asentaron, cerca de los pueblos donde se asentaron estos o se desarrollaron estos grandes núcleos de vivienda. ¿Sí? Aquí podemos percatarnos un plano que hizo un plan el Instituto Metropolitano de Planeación en Jalisco. ¿Cómo nos señalan todos estos puntos donde hay viviendas deshabitadas? Se podrán dar cuenta que no solamente es acá, bueno, pero al principio era Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Y toda esta parte alrededor, este es el periférico que conozca el área metropolitana, lo estoy señalando con el punteador, ¿sí? Después del periférico, pues empezaron a crecer todos estos desarrollos habitacionales, ¿sí? Estas son otras de las poblaciones de los municipios aledaños. ¿Se pueden dar cuenta de algo? ¿Cuántas vialidades hay aquí? Ay, perdón. Creo que me pasé. Bueno, perdón, ya aquí está, perdón. Si podemos percatarnos, estoy señalando lo que es el periférico del área metropolitana, ¿ven? De Guadalajara. Estas vialidades, quien conozca, este es López Mateos y esta es una de las carreteras que van a la costa. ¿Sí? Este es la, se me fue ahorita, Mariano. Y acá son otras de las, no, perdón, este es Adolfo Jor, y estas son las otras avenidas que van a los municipios aledaños. O sea, ¿por qué estoy señalando esto? Imagínense ahora pico. En la mañana, cuando van los chicos a las escuelas que no hay acá y tienen que ir a los municipios aledaños, o simplemente se va a ir a trabajar. Son unos congestionamientos increíbles, en la que hacen desde 1 hora mínimo hasta 3 horas de traslado. 1:30, 2 horas. ¿Sí? ¿Para qué les digo los chicos que viven aquí en Hacienda Santa Fe y tienen que ir a Cusea, por decir algo, en el extremo, en Zapopan? O lo mismo los que trabajan, tienen que tomar el primer autobús que sale de Hacienda Santa Fe, que es a las 4:30 de la mañana. Yo he tenido alumnos que toman el camión a las 5 para llegar a clase a las 7. Digo, nada más por mencionar distancias y tiempos. Bueno, esto que está señalando Gaves y Silos es uno de los, está ubicado acá como carretera pues a Chapala, es uno de los con mayor número de vivienda deshabitada, abandonada. Bien. Aquí tenemos, bueno, ya lo vieron en otro plano, este es Hacienda Santa Fe, ¿sí? Casi 40,000 viviendas abandonadas están en Tlajomulco de Zúñiga. Aquí tenemos Tlajomulco de Zúñiga, aquí está Hacienda Santa Fe, que inició siendo pequeño y se le anexaron varias
fraccionamientos vas. O sea, Hacienda Santa Fe tenía, Tlajomulco, perdón, tenía 12,494 viviendas abandonadas y en 10 años casi las duplicó a 25,000. ¿Sí? Total, se sumó 172,000 de la vivienda abandonada. Se anexaron aquí, como dije, primero fue Hacienda Santa Fe, anexaron otros fraccionamientos, Chulavista, Llovillas, Lomas del Mirador y Las Luces. Juntos suman 41,000, más Hacienda Santa Fe, ya pues casi señalan que son 80,000. Tan es así que Hacienda Santa Fe se le domina todos esos desarrollos habitacionales y se le considera, según el censo, una localidad. El tamaño de una ciudad media. Vuelvo a repetir o a hacer hincapié, pues son serie de casas, algunas supuestas áreas verdes que a veces no llegan a concretarse, pero faltan lugares, escuelas, lugares donde se pueda convivir, clínicas, hospitales, no, eso sería demasiado, ¿sí? ¿Qué sucede? Claro, ya sabemos todos que muchas cadenas de farmacias tienen el médico que consulta por 30 o 60 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Pues que no tenemos consultorios cerca, mucho menos clínicas, hospitales, ni en sueños. Pero bueno, ¿qué sucede? Como bien señala Felipe Cabrales, y también lo han señalado Alicia Lindón en muchos de sus trabajos, esto ha provocado un modelo insular y especulativo, rebelde al ordenamiento urbano de cuestionable sustentabilidad y habitabilidad al ser edificados sin prestar atención al entorno, a los servicios, al empleo. Pues son características formales que de algún modo inciden en el deterioro de la calidad de vida de sus pobladores. Y nos preguntamos, ¿y por qué las abandonan? ¿Qué sucede con tantas horas que utilizan para desplazarse de la vivienda al trabajo, a la escuela? Pues por supuesto que no tienen, los que trabajadores no tienen oportunidad de regresar a comer a sus casas. ¿Qué implica? Pues tengo que llevar mi lonchecito, ¿sí? Mi comida. ¿Por qué? Porque si tengo nada más 2 horas, hora y media para consumir mis alimentos, no voy a poder ir y regresar a casa. ¿Qué implica? Más costo. Si hoy no pude preparar la cena, en la cena para llevar la comida del día siguiente, pues tengo que comprar algo. Y bueno, ¿cuánto sale un lonche? Un refresco o un agua fresca, qué sé yo. Y bueno, aquí volvemos a repetir, edificados en medio de la nada y no cuentan con la infraestructura de mercados, escuelas, hospitales y espacios públicos como parques y áreas verdes. Momento, me van a decir. Según el permiso que se les dio, sí había áreas de donación y había áreas verdes. Ajá. Pero ¿quién las cuida? Y sobre todo, si son considerados cotos, pues tienen que ser los mismos habitantes, tienen que pagar. Uy, y luego vamos con el problema, la recolección de basura. Pues si son cotos, los mismos pobladores de los cotos tienen que pagar para que el carretón de la basura, el camión de la basura, pase, ya no digo cerca de la puerta de acceso, sino pues se dé una vueltita y circule por las avenidas o las calles principales. O sea, otra vez, otro costo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues a falta de infraestructura, pues los mismos pobladores empiezan a modificar su vivienda. La sala o la parte exterior, como podemos ver en esta fotografía del lado izquierdo,
Esta es la parte posterior de un coto en la Hacienda Santa Fe. Aquí unos está el muro, pero este dijo, bueno, yo abro mi parte del jardín o del patio trasero y pongo una llantera. Acá, pues se extendió en el área de su cochera teóricamente y pues pusieron abarrotes o papelería o estética, o sea, ponen de todo, hasta farmacias, ¿sí? Ya no digo consultorios médicos. Aquí podemos ver en la avenida canceles de baño, mosquiteros, XXX, ¿sí? Tienda de abarrotes. Está el profesionista que también pone su negocito. Invadiendo la servidumbre, o sea, yo tengo permiso, todo se vale. ¿Sí? Cambiando, o sea, ya no es solamente vivienda, ya lo hacen mixto. Bueno, algunos en las avenidas, con la modificación que se hizo en el reglamento, pueden hacerlo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando es un edificio? Y el habitante de la planta baja, en su sala y su comedor, pone una tienda de abarrotes. Claro, y luego pone las botellas de refresco, las botellas de la leche, las cajas por todos lados y pues a la hora de entrar y querer subir a su departamento, caramba, pues qué pleitos no hay con los vecinos, ¿verdad? Porque bueno, no se nos olvide que también hay chicos alegres o qué sé yo, y pues acá como no queriendo, me vendes mi cervecita, me voy afuera y están los chicos bebiendo, ¿verdad? Y bueno, en fin, algunas de esas molestias. Claro, no todo es malo. Hay habitantes que están conformes y de hecho a sus viviendas le anexaron algo más. Construyeron 1 o 2 habitaciones, pusieron cochera, la puerta cochera, en fin, o sea, hay apego a lo suyo. No podemos decir que todo es lo mismo, no. Esto puede verse o puede uno darse cuenta, sobre todo, se mencionaba Hacienda Santa Fe, uno de los sitios, cómo diferente gente sí se ha adaptado, se han agrupado y han arreglado sus viviendas. Dicen, no, es que yo la compré porque era para toda la vida. Bueno, voy a decir, haciendo entrevistas y todo, algunas de estas personas preguntándoles, bueno, ¿y dónde está su trabajo? Pues aquí me queda media hora, trabajo en la escuela, por ejemplo, profes, ¿sí? Soy el profe de la secundaria, bla, bla. No, pues aquí adelante, luego, hacia por la Adolfo Hunt, y estoy mencionando calles que ya conocen los habitantes del área metropolitana, nada más paso el periférico y ahí está mi chamba. Pues sí, tienen cerca su trabajo, tienen cerca a veces las escuelas y todo, y pues se adaptan y dicen, es mi casa para toda la vida. Qué bueno, pero desafortunadamente no es así para todos. ¿Qué sucede? Pues así nos encontramos en esos fotos ejemplos de esta vivienda abandonada. Claro, algunas casas están aseguradas. Si hemos visto los periódicos o escuchamos las noticias, pues este tipo de vivienda abandonada se presta a muchas cosas. Por ejemplo, en un coto me decían, no, pues esa casa se deshabitó, estaba la pareja, los hijos se fueron, bla, bla, bla. Y de pronto vimos que estaba habitada por 3 gentes, luego 5, y luego 8, y llegamos a sumar 23. Caramba. Antes era invasión de tierras, ahora es invasión de vivienda. Digo antes, en otras décadas, en otros tiempos, ¿sí? Estoy hablando de décadas de los 70 más o menos. ¿Qué sucede? Pues también se vandalizan.
Las casas que ven solas, de pronto les quitan las puertas, les quitan los sanitarios, o sea, todo lo que pueda ser vendido. Y bueno, pues los que van o de vez en cuando han ido por ahí a un tianguis, un día determinado encuentran todos esos productos vendiéndose. Bueno, aquí podemos ver en este plano cómo señaladas estas con rojo, esta es Hacienda Santa Fe, la primera parte aquí podemos ver está circulado por un muro perimetral en todos estos desarrollos habitacionales. Pero en fin, ¿sí? Ahí podemos ver cómo manzanas enteras están deshabitadas. ¿Qué sucede? Pues bueno, están deshabitadas y hay todo tipo de delitos. Clasificado, donde desde abuso sexual infantil, feminicidios, homicidios dolosos, robo interior de vehículos, robo de negocios, de personas. Aquí podemos percatarnos cómo es una gran cantidad. En Chulavista, en un tiempo se sumaron 722, en Jovilla 69, Hacienda Santa Fe 1329, Las Luces 71. O sea, han aumentado los delitos en esas áreas, esas viviendas abandonadas. Desafortunadamente hemos visto las noticias de que hay narcofosas. ¿Por qué? Porque son manzanas y cotos abandonados, que se presta a toda cosa. Aquí podemos ver algunas de las fosas identificadas en narcofosas. Podemos ver en estas secciones del Mirador, Villafontana y eso, sitios donde se encontraron, desafortunadamente. Y esos son unos cuantos. No hemos podido, o sea, no quisimos registrar más. Pero antes de abandonar o para decidir abandonar, ¿no han hecho nada los habitantes? Claro que sí. Han tratado de conservar y permanecer en sus viviendas. Como ellos señalan, al inicio vivían muy aislados y aprendieron a convivir por la necesidad de protegerse ante la violencia. Se formaron grupos de vigilancia, con horarios, con silbatos, en fin, con muchas cosas que se han agrupado, ¿sí? Claro, empezando por hacer oficialmente las asociaciones de vecinos, que podemos señalar, en un principio no lo sabía, y por pocotos empezaron a hacer o formarse asociaciones de vecinos, guardias diurnas y nocturnas en cada clúster, y teniendo manteniendo una comunicación directa con la policía. Y claro, gracias a la tecnología, grupos de Facebook. Y pues, ¿qué acciones se han hecho, sobre todo en Tlajomulco? Bueno, esto es del 22. Bueno, los municipios dieron permisos para la construcción de todo esto. Pero ahora, ¿qué han querido hacer? Pues recuperar algunas de las viviendas, sobre todo de Infonavit, y proponer a los dueños, a los propietarios, rentarlas. Rentas muy baratas, tal vez para pagar, tal vez para alcanzar a pagar algo de lo que deben pagar a Infonavit o donde obtuvieron el crédito. ¿Sí? ¿Han tenido éxito? Bueno, en la nueva administración, según el informador en el 2021 señaló, pues se mantendrían los programas Renta tu Casa, Vivienda Protegida y Demolición de Inmuebles en Desuso, para revertir el rezago de viviendas deshabitadas. Por cierto, el programa Habitat 3 de la ONU, en la que ha estado trabajando el arquitecto Eduardo López Moreno desde hace bastantes años,
y vinculado a su tierra. Empezó a trabajar también en estos programas, ¿sí? Tratando de rescatar y ayudar. Estos son algunos de los programas que implementó o ha desarrollado el gobierno municipal. O sea, señala el estado en viviendas en estado crítico, en los que tienen que cumplir con los procesos legales administrativos, que significa también limpiar la vivienda interior y exterior para luego proseguir con el tapiado, cubrir puertas y ventanas, pues para proteger que no se conviertan en otra cosa, ya sean invadidas u otro uso que se les dé. ¿Bien? El programa Renta tu Casa. El gobierno funge como intermediario entre el propietario de una finca en desuso y los interesados en alquilarla, a través de un subsidio. El gobierno cobra el costo total de la renta y el inquilino únicamente paga al municipio una cuota mensual de 350 pesos. ¿Sí? El municipio, por supuesto, quiere rescatar eso y que pues no haya o dé lugar una vivienda abandonada que no sea sitio propicio para vándalos. Aquí podemos ver en esta fotografía, pues no es una vivienda, son series. Aquí podemos ver una vivienda habitada, pero todo el resto está deshabitado. O sea, imagínense alguien que llega del trabajo entre 9 y 10 de la noche, todo oscuro. Ay, ¿sí? Bueno, eso es algo lo que mencionó Andrés Ampudia Farías, director general de vivienda en el municipio. Aquí mencionamos de Alejandro Mendo, alguien, un investigador del ITESO, que dice que, haciendo cierta crítica, cierto comentario, que solamente en el primer mundo como Austria o Alemania han implementado programas de alquiler social dirigidos a jóvenes estudiantes o personas que acaban de acceder al mercado laboral, pero que en México pues no considera que tal iniciativa tenga éxito. Pero bueno, ha sido mínima. Sin embargo, otro reporte nos señala que solo 32 viviendas fueron aprobadas en 2021, en el mural del 21, el de noviembre de 1921. A pesar de que Tlajomulco registra 67,000 viviendas abandonadas y es tercer lugar nacional por este problema, el ayuntamiento apenas ha logrado ocupar 82 mediante el programa Renta tu Casa. Bueno, sí, ha sido criticado, pero pues es un principio. Ojalá haya más participación. Ojalá se puedan rescatar más de estas viviendas por el bien de los propietarios, por el bien de los moradores que aún están en esos sitios, por la seguridad de ellos mismos, por el bien del municipio, de todos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con mucha de esta vivienda? Había mencionado, había comentado cómo simple y sencillamente el no poder regresar a casa a comer, se incrementa el costo de los víveres, de los alimentos para consumir fuera de casa. Y ya no digamos el transporte, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál fue uno de los procesos últimamente? Pues ya sabemos, lo de la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, muchos ya no pudieron pagar su vivienda. ¿Qué sucede? Pues se ha abandonado y se han ido a vivir nuevamente a las casas paternas que están en otros municipios. ¿Qué propicia eso? Bueno, volvemos otra vez, qué problema también de hacinamiento. Y simplemente con la pandemia, si vamos a la conformación de las viviendas, 1 o 2 habitaciones,
Si alguien sufrió o fue contagiado con COVID, caray, hay que aislarlo. ¿Así? ¿Y en dónde si son 5 habitantes? En 2 habitaciones. Tener 3 ya es un lujo. Hablando la vivienda de interés social. Entonces, ese es uno de los tantos problemas también. Nada más por mencionar últimamente, transporte, falta de servicios, y en caso de la pandemia, pues ¿a dónde los voy a aislar? ¿Sí? ¿Cómo pudiéramos concluir en términos generales o unas conclusiones previas? Pues fueron habitadas por personas que moraban en los municipios y estados vecinos. Simplemente recordando un poco, cuando se edificó Loma Dorada en Tonalá con más de 12,000 viviendas, sucedió con la inmigración de gente del entonces Distrito Federal. ¿Por qué? Fue tras los sismos del 82. ¿Sí? Entonces, ha sido la migración, no solamente a esos lugares fue interna, sino de los estados vecinos. Claro, la propaganda de las inmobiliarias influyó en su disposición para adquirir vivienda en esos sitios. Además, tal vez recuerden algunos que a todos nos ofrecían, si tenemos Infonavit, aprovecha tu crédito de Infonavit, hazte de una casa y la puedes rentar. Muchos adquirieron una segunda vivienda que pudieron, viviendo todavía en la casa paterna, dijeron, pues voy a aprovechar mi crédito y la voy a rentar. Y oh, sorpresa, no se rentaba. ¿Sí? Bueno, total, enfrentaron el problema de la ausencia de servicios en general, lo cual repercutió en su economía y tiempo de permanencia con la familia, por supuesto. Los traslados al trabajo, escuelas, obtención de víveres, etcétera, les implicaba emplear de 1 hasta 3 horas. Eso, por supuesto, lo logramos con entrevistas que se le hizo a la población. Al principio vivían muy aislados y aprendieron a convivir por la necesidad de protegerse ante la violencia, sí. Pero también la vida cotidiana en la nueva casa, en los desarrollos, se reconstruyó, vuelvo a repetir. No todos han huido o han querido salir, no todos los han abandonado. Muchos han reestructurado, se han adaptado a determinadas situaciones y permanecen en esas viviendas, como lo vimos, que tuvieron hasta la capacidad económica de poder incorporar una habitación o 2 más o algo más, ¿sí? Experiencia inicial al comenzar a habitar y los problemas que tuvieron con los servicios, sobre los procesos de acondicionamiento y de apropiación de la vivienda. Pues claro que enfrentaron ciertas dificultades en un tipo de vivienda sin integración urbana. Casi todos han estado aislados, retirados, en un modelo al que le anteceden procesos de desregulación, la bursatilización de los créditos. Claro, ya sabemos que muchas financieras actualmente están participando en todo eso. Entonces, pues, entre comillas, son muchas las ofertas, ¿sí? Pero ¿qué tanto se pueden cumplir? ¿Qué tanto se ha considerado o se ha querido permanecer ahí? Bueno, son muchos factores, ¿sí? Pero claro, lo más grave, vuelvo a reiterar, los servicios y la situación crítica en el abandono de viviendas. Hay cotos, por ejemplo, en la Hacienda Santa Fe, y no nada más ahí, que casi la mitad o más están desocupados. Y los que permanecen, pues, la verdad tienen miedo salir de ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sin duda nos deja muchísimos temas a la reflexión y por supuesto a los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues que nos lleven a pensar qué sucede con lo que estamos haciendo con nuestra ciudad.
qué calidad de vida estamos adquiriendo con este tipo de desarrollos. Y precisamente, bueno, apostándole a las preguntas de nuestros invitados, de nuestros participantes, salen 3 que quiero compartirlas con todos ustedes. La primera de ellas: ¿no considera, doctora, que los clústeres son una nueva forma posmoderna de feudalización, y que si esto no va en contra del proceso de libertad de tránsito y el derecho a la ciudad? El tema de los clústeres y de los cotos, esa es una de las primeras preguntas. La siguiente pregunta la lanza nuestro querido amigo, el doctor Alberto Arellano, que señala si en las zonas como Santa Fe, la organización vecinal ha hecho algo, qué tipo de instrumentos ha implementado para resolver la problemática que se le presenta con el tema del hacinamiento, el cambio de uso de suelo, entre otras cosas. Y de igual forma, el doctor Arellano nos comenta cuál ha sido la respuesta de los gobiernos ante este tipo de problemáticas, ¿no? Ahí estas 3 primeras preguntas. El doctor José Ángel Brambila Campos nos pregunta: ¿se puede considerar que el abandono de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara es una causa del aumento de la delincuencia? Interesantísima pregunta del tema de la delincuencia y el ejercicio del despoblamiento o el abandono. Con esas primeras preguntas, doctora, si le parece bien, estamos atentos a su respuesta. Muchas gracias. Los clústeres, modelos de feudalización, en cierta forma puede considerarse así, pero se han contemplado como modelos, o sea, así como hay crecimiento vertical, estos se han considerado horizontales. ¿Qué significa? No nomás son cotos con vivienda de interés social. Si todos vamos a Naciones Unidas, hay varios fraccionamientos ahí, uno tras otro. ¿Qué significa? El problema es que pues no se les pidió que hubiese calles, avenidas. Bueno, sí hay una avenida, Naciones Unidas, pero después de cada coto no hay una calle. Son coto tras coto, tras coto, tras coto. Y son residenciales. Feudalización, pues en cierta forma sí, pero así están contemplados y no se ha señalado ni criticado nada al respecto. ¿Sí? Está contemplado en planes de desarrollo. Porque sí, tienen sus servicios. Es como tal vez en algún tiempo hubo privadas, ¿sí? Eso me estoy refiriendo de las décadas de los 40 del siglo XX hasta los 70 más o menos, que era muy diferente a vecindades, ¿eh? Son privadas, en las que cada quien tenía su vivienda, tenía todos los servicios en su vivienda y había un acceso, eran cerradas. Se fue multiplicando este modelo. Sí fue el modelo de feudalización, pudiera considerarse. ¿Por qué? Porque si vemos las áreas de donación, ¿sí? Tiene que ir un lugar para algo religioso, ya no digo iglesia católica, sino para todas las diferentes grupos religiosos que pueda haber, ¿sí? Las áreas verdes, que son comunes, determinado número de metros cuadrados por vivienda. Cumplen con lo suyo, pero claro, controlan el acceso. Puede ser un modelo, pero así se ha aceptado. No está funcionando. ¿Qué han hecho las asociaciones vecinales? Bueno, lo mencioné, se han agrupado primero que nada. El ejemplo de Hacienda Santa Fe, registraron y formaron las asociaciones vecinales. No la había, ¿sí? Porque primero consideraban que Hacienda Santa Fe era todo
desarrollo habitacional. Entonces podía haber una asociación vecinal por los 48. Hasta que se percataron, y eso hablando con el ayuntamiento, que era necesario y de más control que cada clúster designara o formara su asociación civil. Su asociación vecinal. Eso es lo que han hecho los vecinos, asociarse, formar grupos de vigilancia. Están repartidos entre los diferentes, los que conforman un clúster, diferentes horarios y días de vigilancia. ¿Sí? Vigilancia hasta con perros. Eso es lo que han hecho los vecinos. Y bueno, eso no ha impedido que haya algunos que se colen a esa vivienda deshabitada, empiecen a morar y empiecen a apropiarse de esos cotos. Puedo señalar que en un recorrido pues nos invitó a no volver a entrar a uno de esos cotos. Si entran, no salen. Pues no entramos. ¿Sí? Y sí, sí están, digo, eso es lo que han hecho las asociaciones vecinales. Están muy en contacto con la policía. Generalmente señalan que sí acuden. En cuanto les llaman, sí acuden. O sea, sí hay bastante vínculo. Pero bueno. ¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento? Pues apoyar a estos grupos de vecinos, asociaciones de vecinos, estar en contacto, pero bueno, han podido encontrar respuesta pero ha sido difícil tanto unos para otros. Lo que sí me han dicho, han señalado en diferentes etapas que se ha estado haciendo entrevistas con los habitantes, es que sí están en contacto con el ayuntamiento y con la policía. ¿Sí? Y protegerse con ellos, bueno, el medio de transporte, creo que no lo mostré, generalmente son mototaxis, y pues bueno, tratan de protegerse unos a otros. ¿Sí? Se puede considerar por esta de abandono de vivienda que la delincuencia se incrementó. Pues considero que en cierta forma puede ser. ¿Por qué? Pues hay lugares donde pueden pernoctar y hacer no sé qué. ¿Sí? Creo que con consultar los diarios, la prensa o las noticias de la radio, nos percatamos que la vivienda abandonada es lugar propicio para que sean invadidas. ¿Sí? Ahora se habla de invasión de vivienda. Y por supuesto, aparte de que muchas de ellas que están deshabitadas o abandonadas, pues son vandalizadas, como ya mencioné, se roban todo lo que puedan. Desde las ventanas, los sanitarios, los lavabos, todo. ¿Sí? Desafortunadamente. ¿Se ha incrementado? Considero que sí. Arturo Pérez pregunta, ¿considera que la gentrificación y la financiarización de la vivienda con la construcción de gigantes complejos de departamentos dentro de la ciudad como fenómenos determinantes para que la población se desplace hacia las periferias? Y la compañera Esmeralda Vázquez pregunta, ¿la contaminación auditiva del aire, del servicio, agua potable, la inseguridad y desapariciones, además de los altos costos de la renta, podrían ser factores por los que se comienza a aumentar las viviendas abandonadas en los municipios de Guadalajara y Zapopan? Apolo González pregunta, ¿existe algún dato por medio del cual sea posible diferenciar el número de viviendas abandonadas por las situaciones que menciona Esmeralda y aquellas asociadas a factores como los costos de transporte entre el trabajo, las escuelas y demás servicios?
y una felicitación de Roberto Piedra. Felicidades por su investigación, doctora. Quisiera pedirle que se pronunciara un poco sobre los recientes planes de repoblar el centro de Guadalajara. En cierto modo, se esperaría que al ser una intervención pública, las características de la vivienda fueran al menos accesibles. Sin embargo, se anunciaron viviendas de 35 metros cuadrados con valor de entre 1.200.000 pesos y 3 millones. Esas son las intervenciones hasta ahorita, doctora. Bien, la gentrificación, pues uno de los sitios que sabemos históricamente, no solamente en estos últimos años, sino desde principios del siglo XX, fue el abandono del centro de Guadalajara. Eso es histórico, y todos en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Pues empezaron con el modelo de del higienismo, la vivienda higiénica, que esa empezó a construirse en la periferia de entonces, que era la colonia moderna, la americana, hablando un poco de la historia de la gentrificación, que empezó en el centro de Guadalajara, ¿sí? Y pues empezó a dar en los otros municipios aledaños en diferentes épocas y demás, ¿sí? Pero sobre todo, más que gentrificación, muchos de estos desarrollos habitacionales fueron habitados por los inmigrantes que llegaron a Guadalajara y los municipios conurbados, que entonces eran 4, si hablamos de la década de los 70, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara. Me voy a mencionar desde los sismos en la Ciudad de México, la década de los 80, hubo mucha migración. ¿Qué otra cosa empezó a gente a migrar a Guadalajara? En mi época yo tenía muchos compañeros que venían a estudiar a la universidad, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, de otros estados y de otros municipios. Empezó a migrar también mucha gente de otros municipios. ¿Por qué? Mejores condiciones de vida, fuentes de trabajo, centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente fue que se fueron deshabitando los centros de población, fue la inmigración, los migrantes que llegaron a Guadalajara y el área primero conurbada, primero zona metropolitana, el área conurbada y ahora área metropolitana. Que si existen documentos en cuanto a abandono. Hay varios estudios, ¿sí? Hay dependencias que sí tienen información sobre el número de viviendas desocupadas. Bueno, debo señalar, Infonavit no tiene precisamente un informe de cuántas viviendas fueron abandonadas por falta de pago y eso y eso. No hemos podido obtener la información, se los puedo señalar, ¿sí? Bueno, tenemos, que es la dependencia oficial, la oficina Infonavit que tenemos es una dependencia federal, no estatal, entonces, pues de pronto no tienen toda la información o no se nos ha proporcionado. De saber cuántos tenían préstamo Infonavit y cuántos dejaron de pagar, no tenemos esos datos exactamente. Tenemos así algo en general, términos generales y que las oficinas de pronto señalan algunos estudios que se han realizado por otras dependencias, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Déjenme ver. Bueno, ahorita les señalo. ¿Qué es con relación al repoblar el centro de Guadalajara? Pues la idea de repoblar se ha señalado con la construcción de algunos edificios o viviendas
de reciente construcción. Tal vez suceda lo mismo que pasó en la Ciudad de México. Hubo programas oficiales de repoblarlos. En la Ciudad de México muchos supimos que hasta artistas y cuevas y qué sé yo, juntaron una serie de amigos y empezaron a habitar las viviendas que restauraron en el centro de la Ciudad de México. Pues solamente a veces una acción de grupos sociales son los que tal vez puedan funcionar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Bueno, escuelas sí tienen escuelas primarias, por supuesto, en el centro de la ciudad, sí hay, o sea, en el centro de Guadalajara. Pero tal vez sería trabajar, no sé, bastante, no solamente el gobierno. ¿Sí? Por cierto, ahorita recordé, en el 2015 el Infonavit sacó el Atlas de Abandono de Vivienda. Esos son los datos más cercanos. ¿Sí? O sea, yo estoy hablando de solicitud de datos que hicimos recientemente. Pero sí hay, busquen Atlas de Abandono de Vivienda de Infonavit. Desde 2015 no se ha actualizado, pero sí es un buen referente. Y es oficial, por supuesto. ¿Sí? Ahorita, digo, me había olvidado, aquí está. Eso de 35 metros. Pues, se han hecho varios estudios, se han hecho muchos foros para tratar de crecer un poco más la vivienda. ¿Qué es lo que sucede? Pues están tomando modelos de otros países. Se toman modelos, ¿no? De España, de Francia. Muy bien, pero creo que nuestra conformación de los núcleos familiares pues son más grandes, no solamente los programas que tienen Francia o España para solteros que les llaman. O sea, no un núcleo familiar. Entonces, sí es difícil. Si en un momento dado ese modelo se toma para solteros o parejas, tal vez con un hijo, perfecto. Pero pues nuestras familias pues no han sido, se han caracterizado por ser más numerosas. 1 o 2, cuando menos, hijos. Entonces, pues ahí se complica. ¿Y qué sucede? Recordemos también algo. Históricamente en las familias, pues había hasta 3 generaciones juntas. Pues están los tíos, los abuelos, por lo menos los abuelos. ¿Qué sucede en un momento dado? Pues fallecía alguno de los abuelos, alguno de los padres de la esposa o el esposo y se iban a vivir con ellos. Actualmente eso se está viendo en Hacienda Santa Fe. Claro. Ya tienen 30 años de edificado todo eso. Ya son segundas generaciones en algunos de ellos y pues se llevan a los abuelos a vivir. Ya creció la familia. Y esos 35 metros, pues sí, se está contemplado, pero no se ha legislado en contra de ello. El mercado inmobiliario, ni modo. Aunque sí, no obstante, bueno, hay que señalar que la unidad unifamiliar se supone que está regulada de 55 metros cuadrados, pero no existe una regularización para los multifamiliares, por ejemplo. ¿Sí? O sea. Perdón, no sé si me faltó alguna. Creo que serían las preguntas, doctora. Y bueno, aquí aprovechando el comercial, en lo particular, platicaba con el doctor Arellano, fechas atrás, y cuándo podemos tener de nueva cuenta la reimpresión de su libro Guadalajara, una visión del siglo XX. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Le preguntaremos posteriormente al presidente del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Sí, es un libro que actualmente se sigue consultando. Debo señalar que esto que he presentado es de un libro que está en edición,
¿sí? Esperemos que pronto pueda salir, pero que va a reflejar o van a tener a la mano, ¿sí? Pero sí, Guadalajara, una visión del siglo XX, fue mi tesis de maestría, se convirtió en libro, afortunadamente sí es consultado, pues es la visión que yo tenía de Guadalajara, ¿sí? En el siglo XX, la que yo tuve, y pues no difiere mucho de lo que tal vez se ha seguido produciendo. Le preguntaremos al doctor Arias. Muy bien, así lo haremos, doctora. ¿Algo más que quiera agregar? Aquí Esmeralda Vázquez, excelente ponencia. Muchas gracias. Le manda. Gracias a ustedes. ¿Algo más que comparta con nuestro público, nuestro Pues, auditorio? pues lo que les acabo de mencionar, ojalá y sí pueda salir la reimpresión de Guadalajara, una visión del siglo XX, y pues por supuesto que se les dará a conocer por medio del laboratorio metropolitano cuando salga este libro que contiene parte de esta información que hoy se presentó. Mil Muchas gracias. gracias a todos. Al contrario, aquí nomás les recuerdo que este ejercicio obedece a los trabajos que está realizando el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, LEMET, el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán, el Centro Universitario de la Ciénega, y aquí está nuestro amigo, el doctor Alberto Arellano. Doctor, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. No solamente agradecer a Betty, ella también es parte integrante de Laboratorios Metropolitanos, y ojalá que cuando salga impreso el libro nos permita también dedicarle una sesión especial para que lo presente aquí a los miembros del laboratorio y pues desearle lo mejor de los éxitos. Y muchísimas gracias por la excelente ponencia. Solamente eso, agradecerte mucho, Betty, y pues sabemos de la calidad de tu trabajo y obviamente eres de casa y por eso hay que presumir que eres del colegio. Gracias. No, muchas gracias, Alberto. Realmente ha sido un placer poder participar. Gracias por la invitación. Sí que es muy importante poder utilizar estos foros y sobre todo que surgió en el colegio. Pues pues no, o sea, gracias porque eso a veces no tenemos la oportunidad de dar a conocer a más público, más estos trabajos, ¿sí? Y yo creo que es un buen principio para saber todos qué estamos trabajando, qué se está haciendo, en qué forma podemos enriquecernos unos a otros, qué camino estamos tomando, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Por qué? Porque todo está relacionado con nuestra sociedad. Cada uno en su ámbito, cada uno en su tierra, cada uno en su lugar. Entonces considero que pues es un buen foro y muchas gracias por permitirme participar en él. Muchas gracias, doctor MacDiel. Gracias, de igual manera, doctora. Gracias por todo. Y gracias a todos los que participaron, doctor Brambilla, en fin, todos. Saludos y que pasen muy buenas tardes. Estaremos atentos a la siguiente edición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.